Ha estado actuando diferente últimamente. No fría exactamente, pero tampoco como antes. Y tú te preguntas, ¿se está alejando o le pasa algo más? Aquí está la respuesta incómoda que casi nadie quiere escuchar. A veces significa que tiene miedo de lo que siente, y a veces significa simplemente que ya no le interesas. La mayoría de los videos sobre este tema te van a decir que siempre es lo primero, que toda mujer que se aleja en realidad te ama en secreto. Eso no es psicología, es una fantasía cómoda. Y quiero que este video sea distinto. Te voy a enseñar las señales reales que la ciencia del apego identifica cuando alguien tiene miedo a la intimidad. Pero también te voy a enseñar a diferenciarlas de un rechazo genuino, porque confundir las dos cosas es exactamente lo que arruina relaciones y lastima a personas que están tratando de poner límites claros. Empecemos por lo que sí dice la investigación. En psicología existe un concepto llamado apego evitativo. No es una teoría inventada para vender promesas fáciles. Es uno de los marcos más estudiados en psicología de las relaciones, desarrollado a partir del trabajo de John Bowlby y Mary Ainsworth sobre cómo los seres humanos aprendemos a vincularnos desde la infancia. Las personas con un estilo de apego evitativo tienden a sentir incomodidad genuina cuando la cercanía emocional aumenta. No es que no sientan nada, es que sentir demasiado activa una alarma interna aprendida, muchas veces desde la niñez o de relaciones pasadas donde abrirse salió caro. Cuando alguien así empieza a sentir algo fuerte por otra persona, es real que puede aparecer distancia, silencio o cambios de tema cuando la conversación se vuelve profunda. Pero aquí está la parte que la mayoría de los canales omiten a propósito, porque no vende tan bien. El apego evitativo no es lo único que produce esos comportamientos. El desinterés produce exactamente los mismos síntomas superficiales. Alguien que se queda callado cuando hablas de sentimientos puede tener miedo a la vulnerabilidad, o puede que simplemente no quiera tener esa conversación contigo porque no ve un futuro ahí. Alguien que cambia de tema puede estar protegiéndose, o puede estar aburrido. Desde afuera, esas dos situaciones se ven casi idénticas. Y ese es precisamente el problema que este video quiere resolver. No solo mostrarte señales, sino enseñarte a leerlas con honestidad, no con esperanza. ¿Por qué importa tanto esta distinción? Porque cuando un hombre decide que toda señal de distancia es en realidad amor oculto, empieza a ignorar información valiosa. Empieza a insistir cuando debería escuchar. Empieza a quedarse en situaciones donde la otra persona le está diciendo, de la forma más clara que puede en ese momento, que no quiere continuar. Y eso no es romance, es negarse a aceptar un límite. La ciencia del apego no existe para darte permiso de perseguir a alguien que se aleja. Existe para ayudarte a entender el comportamiento humano, tuyo y de los demás, con más precisión. Ahora, dicho esto, sí existen patrones reales que distinguen el miedo genuino a la intimidad de la simple falta de interés. Y en este video te voy a mostrar 5 de ellos, con la diferencia clave en cada uno. La primera señal que vamos a explorar tiene que ver con cómo habla esa persona de ti frente a otros, no en privado contigo, sino cuando cree que no la estás observando. La segunda tiene que ver con la memoria, y por qué recordar detalles pequeños puede significar cosas muy distintas según el contexto. La tercera es la más contraintuitiva de todas. ¿Cómo reacciona esa persona cuando mencionas a alguien más? Y por qué la reacción correcta no es la que la mayoría de la gente espera. La cuarta tiene que ver con las conversaciones serias sobre el futuro. Y aquí vamos a ser particularmente cuidadosos, porque es donde más fácil se confunde miedo con desinterés. Y la quinta señal es la que realmente separa el patrón de apego evitativo de un simple «ya no me interesa». ¿Cómo responde esa persona cuando tú, con calma, le das espacio real? Antes de entrar en las señales, quiero ser claro sobre algo. Este video no te va a decir qué hacer para conquistarla ni te va a dar un guión para presionar a nadie a sentir algo que no siente. Si al final reconoces varias de estas señales, la recomendación no va a ser perseguir, insistir o forzar una conversación. Va a ser algo mucho más simple y mucho más difícil. Tener paciencia genuina, sin garantías.
y estar dispuesto a aceptar cualquiera de los dos resultados posibles. Porque si realmente es miedo, la paciencia sin presión es lo único que funciona. Y si en realidad es desinterés, la paciencia sin presión es también la única forma de descubrirlo sin humillarte ni faltarle el respeto a la otra persona. Con esa base, vamos a la primera señal, la de cómo te menciona frente a otros cuando cree que nadie la está viendo. La primera señal real de miedo a la intimidad, según la investigación sobre apego, tiene que ver con cómo habla esa persona de ti cuando no estás presente. Aquí es donde muchos videos de este tipo cometen un error deliberado. Te dicen que si mantiene la relación en privado, en secreto, sin contárselo a nadie, es porque te ama demasiado como para arriesgarse. Eso puede ser cierto en algunos casos, pero también puede significar exactamente lo contrario, que no te considera lo suficientemente importante como para mencionarte. La única forma de saber la diferencia no es adivinando, es observando el patrón completo. Un estudio citado con frecuencia en la literatura sobre apego evitativo señala que las personas con este estilo tienden a compartimentar sus relaciones, es decir, mantienen separados los distintos aspectos de su vida social para reducir la sensación de exposición. Si esa persona rara vez habla de ti con nadie, pero al mismo tiempo busca tiempo contigo de forma constante, te escribe primero, se acuerda de tus planes y muestra interés real en tu vida cuando están juntos, ese patrón combinado sugiere protección, no rechazo. El silencio hacia afuera coexiste con el interés hacia adentro. Eso es apego evitativo genuino. Pero si esa persona no te menciona a nadie y además su interés fuera de los momentos contigo es mínimo, no te escribe primero, tarda en responder, no pregunta por tu vida, entonces no estás viendo miedo a la intimidad. Estás viendo indiferencia simple. El silencio hacia afuera sin interés hacia adentro no es un símbolo de amor secreto. Es exactamente lo que parece. Aquí está la clave que quiero que te lleves de esta señal. El silencio en público nunca es la prueba por sí sola. Lo que importa es si ese silencio va acompañado de esfuerzo real en privado. Sin ese esfuerzo, no hay misterio que descifrar. Vamos a la segunda señal, que tiene que ver con la memoria. Es cierto, y esto sí está bien documentado en psicología cognitiva, que cuando alguien tiene un interés emocional fuerte por otra persona, su atención selectiva cambia. El cerebro humano prioriza información relacionada con aquello que le importa. Es un mecanismo real llamado sesgo de atención, y explica por qué alguien puede recordar un comentario pequeño que hiciste hace semanas, algo que ni tú recuerdas haber dicho. Cuando ocurre, y la persona minimiza ese recuerdo, diciendo que fue casualidad o que simplemente tiene buena memoria, puede ser una señal de que le importas más de lo que está dispuesta a admitir todavía. Sin embargo, aquí también hay que ser cuidadoso, porque la memoria selectiva no es exclusiva del amor romántico. También ocurre con la amistad cercana, con la curiosidad intelectual, incluso con la simple atención que alguien organizado y observador presta a cualquier conversación. No conviertas cada muestra de buena memoria en una prueba de amor oculto. Lo que sí es relevante es el patrón combinado. Si esa persona recuerda detalles tuyos, minimiza que lo hace. Y además muestra otras señales de las que vamos a hablar en este video. La combinación empieza a pintar un cuadro más claro. Una señal aislada casi nunca significa nada por sí sola en psicología humana. Y cualquier canal que te diga lo contrario está simplificando demasiado para mantenerte viendo el video, no para ayudarte a entender a la persona real frente a ti. Ahora, algo importante que quiero aclarar antes de seguir. Ninguna de estas señales te da derecho a exigir una explicación, a presionar por una respuesta, ni a sentir que descubriste algo que la otra persona está obligada a confirmar. La psicología del apego se estudia para entender patrones generales de comportamiento humano, no para leer la mente de alguien específico sin su consentimiento, ni para justificar la insistencia. Si notas estas señales en alguien, lo más respetuoso y lo más efectivo, sea cual sea la explicación real, sigue siendo darle espacio y tiempo, no convertirte en detective de sus sentimientos. Con eso en mente, llegamos a la tercera señal,
la más contraintuitiva de todas, y también la que más se presta a malas interpretaciones si no se explica bien. Tiene que ver con los celos, o más bien con la ausencia aparente de ellos. La creencia popular dice que si a alguien realmente le importas, debería mostrar celos cuando mencionas a otra persona. Y la creencia opuesta, la que promueven muchos videos virales, dice que la calma total frente a otra persona es en realidad una máscara que oculta celos profundos. La verdad, como en las señales anteriores, está en un punto intermedio que depende del contexto completo, y eso es exactamente lo que vamos a desglosar en la siguiente parte. Sigamos con la señal de los celos, porque aquí es donde la mayoría de los videos sobre este tema se equivocan o exageran a propósito. La reacción de formación reactiva sí existe en psicología. Es un mecanismo de defensa real, documentado desde los trabajos clásicos de Anna Freud sobre mecanismos de defensa, en el que una persona expresa exactamente lo contrario de lo que siente para protegerse de la vulnerabilidad de mostrar su verdadera emoción. En teoría, alguien con miedo genuino a la intimidad podría reaccionar con calma exagerada, casi demasiado comprensiva, cuando mencionas a otra persona, precisamente porque mostrar celos expondría cuánto le importas. Pero quiero ser muy claro en algo. La calma frente a la mención de otra persona no es, por sí sola, evidencia de nada. La mayoría de las personas emocionalmente sanas y seguras de sí mismas también reaccionan con calma cuando mencionas a alguien más, simplemente porque tienen una autoestima estable y no necesitan controlar con quién te relacionas. Interpretar automáticamente la tranquilidad como una máscara es, en realidad, una forma sutil de decir que la única reacción válida ante el amor es la inseguridad. Y eso es un mensaje dañino tanto para quien lo cree de otros como para quien lo aplica a sí mismo. Entonces, ¿cómo se diferencia la formación reactiva real de la simple seguridad emocional? Aquí es donde el lenguaje corporal, no las palabras, se vuelve relevante. La investigación en comunicación no verbal, como el trabajo de Paul Ekman sobre microexpresiones, muestra que las emociones genuinas suelen filtrarse brevemente antes de que la persona logre controlarlas conscientemente. Si alguien dice que no le importa, pero su expresión facial se tensa por una fracción de segundo, o cambia de tema con una rapidez que no es su ritmo habitual de conversación, eso puede indicar una emoción contenida. Pero si la calma es consistente, relajada, y no va acompañada de ningún cambio físico notable, probablemente es simplemente calma genuina, y forzar una interpretación distinta dice más sobre lo que tú esperas encontrar que sobre lo que esa persona realmente siente. Aquí quiero detenerme un momento en algo importante. Ninguna de estas lecturas del lenguaje corporal es una ciencia exacta. Ni Ekman ni ningún investigador serio afirma que se pueda leer con certeza absoluta lo que alguien siente a partir de un gesto momentáneo. Son patrones probabilísticos, útiles como una pista más dentro de un conjunto de información, nunca como una prueba definitiva. Cualquier video que te diga que puedes descifrar con precisión total lo que alguien siente observando su cara durante 2 segundos te está vendiendo certeza donde solo existe probabilidad. Vamos ahora a la cuarta señal, que tiene que ver con las conversaciones serias sobre sentimientos y el futuro de la relación. Es cierto que las personas con apego evitativo tienden a evitar activamente ese tipo de conversaciones. Un estudio publicado en el Journal of Personality and Social Psychology sobre estilos de apego y comunicación en pareja encontró que las personas evitativas reportan mayor incomodidad al hablar de compromiso y suelen usar el humor o el cambio de tema como estrategias de evasión cuando la conversación se acerca a temas de vulnerabilidad emocional. Esto ocurre, según los investigadores, porque para estas personas nombrar los sentimientos en voz alta los hace sentir más reales, más expuestos y más difíciles de retirar si las cosas no funcionan. Sin embargo, y esto es fundamental, evitar hablar de sentimientos también es exactamente lo que hace a alguien que no está interesado en profundizar la relación, simplemente porque no quiere dar falsas expectativas o porque prefiere mantener las cosas informales por decisión consciente. La diferencia entre estos dos escenarios no está en si evita la conversación, sino en qué pasa después.
Alguien con miedo a la intimidad, aunque evite la charla directa, sigue mostrando consistencia en otras áreas. Sigue buscando tiempo contigo, sigue presente, sigue esforzándose de otras formas no verbales. Alguien que simplemente no está interesado, evita la conversación y también reduce gradualmente su presencia, su esfuerzo, su disponibilidad en general. Un patrón se contrae en una sola área, el otro se contrae en todas. Esto nos lleva a un punto que quiero subrayar antes de pasar a la quinta y última señal. Nunca evalúes una sola conversación incómoda como si fuera información suficiente. Una persona puede tener un mal día, puede sentirse insegura por razones que no tienen nada que ver contigo, puede simplemente no estar lista para hablar de eso en ese momento específico. Lo que sí importa, y lo que la psicología real sí puede ayudarte a identificar, es el patrón sostenido a lo largo del tiempo, no el momento aislado. Con eso, pasemos a la señal final, la que realmente distingue entre miedo genuino a la intimidad y desinterés disfrazado de distancia. La quinta señal es, en realidad, la más importante de todas, porque no depende de interpretar gestos ni de adivinar intenciones. Depende de algo mucho más simple y mucho más confiable. ¿Cómo responde esa persona cuando tú, de forma genuina, le das espacio sin exigir nada a cambio? Aquí es donde la teoría del apego se vuelve verdaderamente útil, porque a diferencia de las señales anteriores, esta no requiere que interpretes su comportamiento en tiempo real. Solo requiere que observes qué ocurre después de que tú cambias tu propia actitud. Si esa persona tiene miedo genuino a la intimidad, es decir, un patrón de apego evitativo activado por sentimientos reales, lo que suele ocurrir cuando le das espacio auténtico, sin castigo, sin frialdad pasivo-agresiva, sin mensajes cargados de segundas intenciones, es que gradualmente empieza a acercarse por sí misma. No de inmediato, y no siempre de forma lineal, pero con el tiempo el patrón de retirada se suaviza. Esto está respaldado por investigación sobre terapia de pareja centrada en el apego, particularmente el trabajo de Sue Johnson sobre la terapia enfocada en las emociones, que muestra que las personas evitativas responden mejor a la seguridad constante y no exigente que a la persecución activa, porque la persecución confirma su miedo original, que la cercanía siempre viene acompañada de presión. Pero sí, en cambio, le das espacio real durante un tiempo razonable, sin ningún tipo de manipulación ni prueba disfrazada de indiferencia, y la respuesta es simplemente más distancia, menos contacto, menos esfuerzo. Entonces la explicación más honesta y más probable ya no es el miedo, es la falta de interés genuino. Este es el punto que quiero que recuerdes por encima de cualquier otro en este video. El espacio auténtico es, al mismo tiempo, la prueba más respetuosa y la más reveladora que existe. Reveladora porque no está diseñada para forzar una reacción, solo para observar una real. Respetuosa porque, sea cual sea el resultado, tú no manipulaste el proceso para obtener la respuesta que querías escuchar. Ahora, quiero abordar algo que muchos videos sobre este tema pasan por alto de forma casi irresponsable. ¿Qué hacer con esta información una vez que la tienes? La tentación más común, y también la más dañina, es confrontar directamente a la persona diciendo algo como: sé que sientes algo por mí, solo lo estás ocultando. Esto casi nunca funciona, y no funciona por una razón psicológica muy clara. Si la persona efectivamente tiene miedo a la intimidad, sentirse descubierta antes de estar lista activa exactamente la misma respuesta de protección que estás tratando de evitar. Se cierra más, se aleja más rápido y en muchos casos niega sentimientos que sí tiene, no porque esté mintiendo de forma consciente, sino porque la exposición prematura provoca una respuesta defensiva automática. Y si la persona en realidad no tiene sentimientos y simplemente no está interesada, confrontarla de esa manera es todavía peor, porque la pones en una posición incómoda donde tiene que rechazarte de frente, algo que mucha gente evita por miedo a herir al otro, lo cual puede generar respuestas confusas, ambiguas o evasivas que tú, queriendo creer en la primera explicación, terminas malinterpretando como más evidencia de miedo oculto.
Este ciclo es exactamente cómo las personas terminan atrapadas durante meses o años en situaciones donde la otra persona ya les dijo, de una forma u otra, que no está interesada, pero ellos siguieron buscando la señal que confirmara lo que querían creer. Entonces, ¿cuál es el enfoque correcto? No es perseguir con más intensidad, y tampoco es fingir indiferencia total como estrategia calculada, porque eso es simplemente manipulación disfrazada de paciencia. El enfoque correcto es la consistencia genuina sin condiciones. Esto significa mostrar interés real cuando están juntos, sin intensidad forzada. Significa no desaparecer por completo, pero tampoco insistir cuando la otra persona pone distancia. Significa comunicar disponibilidad de forma simple y sin presión, algo como avisarle que sigues ahí si quiere hablar, sin exigir una respuesta inmediata ni un compromiso. Y sobre todo, significa estar genuinamente dispuesto a aceptar cualquiera de los dos resultados posibles, porque solo esa disposición real hace que la observación funcione, y no la conviertas en una encuesta con respuesta predeterminada. En la siguiente parte vamos a hablar de algo que casi ningún video sobre este tema menciona. ¿Cuánto tiempo es razonable mantener esta actitud de espacio y paciencia? ¿Y cuáles son las señales claras de que ya es momento de aceptar que la respuesta, sea cual sea, ya está frente a ti? Hablemos ahora de algo que la mayoría de estos videos evita por completo, probablemente porque no genera tantas vistas. ¿Cuánto tiempo es razonable esperar? ¿Con paciencia genuina antes de aceptar que ya tienes tu respuesta? Porque la paciencia sin límite no es una virtud, es una forma de evitar una verdad incómoda. Y quiero ser directo aquí, porque creo que es la parte más importante de todo este video. No existe una cantidad exacta de semanas o meses que aplique a todas las situaciones, pero sí existen indicadores claros de que estás en terreno saludable o de que te has quedado atrapado esperando algo que no va a llegar. Un indicador saludable de que vas por buen camino es que, con el tiempo, aunque sea lento, notas más apertura, no menos. Tal vez sigue sin hablar directamente de sus sentimientos, pero comparte más de su vida contigo. Tal vez sigue evitando la conversación seria, pero busca más tiempo contigo, no menos. El movimiento, aunque sea pequeño, va en una dirección. Eso es coherente con alguien procesando miedo real a la intimidad mientras, al mismo tiempo, decide quedarse cerca de ti. Un indicador de que estás atrapado esperando algo que no llegará es exactamente lo contrario. Pasan las semanas, pasan los meses y el patrón no cambia o incluso empeora. Menos mensajes, menos tiempo juntos, menos esfuerzo general, sin que exista ninguna razón externa clara, como estrés laboral, problemas familiares o circunstancias de vida que expliquen ese retroceso. Cuando la distancia se mantiene estable o crece sin ninguna señal de apertura en otras áreas, seguir esperando ya no es paciencia, es negación. Y quiero decir esto con toda claridad porque es importante. No hay nada débil ni fallido en concluir que la explicación correcta era simplemente falta de interés. Eso no invalida las señales reales de apego evitativo que existen en la psicología. Solo significa que en ese caso particular, la explicación más simple resultó ser la correcta. Aquí quiero también hablar de algo que casi nunca se menciona en este tipo de contenido: el costo de equivocarse en la dirección contraria. Si asumes que alguien tiene miedo a la intimidad cuando en realidad no está interesada, el daño no es solo para ti. Es fácil pensar que la única persona que sufre en esta situación es quien espera. Pero la persona que está tratando de comunicar, de la forma que sea, que no quiere continuar, también se ve afectada cuando sus señales se ignoran repetidamente. Insistir en una interpretación romántica frente a señales consistentes de desinterés no es persistencia admirable. Es no respetar la autonomía de la otra persona para decidir con quién quiere estar. Este es, honestamente, el motivo principal por el que decidí hacer esta versión del video de forma distinta a como normalmente se presenta este tema. Ahora, hay otra cara de esta moneda que también merece atención: el costo de rendirte demasiado pronto cuando en realidad sí existía miedo genuino a la intimidad. Esto ocurre con más frecuencia de la que se piensa, especialmente en personas que interpretan cualquier señal de distancia como rechazo absoluto y se retiran por completo a la primera señal de duda,
sin darle a la otra persona ni tiempo ni espacio real para procesar lo que siente. La diferencia entre este error y el anterior es que este no daña a nadie más que a la posibilidad misma de la relación, así que el riesgo es mucho menor. Por eso la recomendación general sigue siendo: mantén una paciencia razonable, con límites claros de tiempo, observando el patrón completo, no la señal aislada. ¿Cómo sabes entonces, en la práctica, cuándo pasar de esperar con paciencia a aceptar la realidad y seguir adelante? Un buen punto de referencia, respaldado por cómo funciona el trabajo terapéutico con patrones de apego, es observar si después de 2 o 3 meses de espacio genuino y consistencia de tu parte, sin presión ni exigencias, el patrón general de la relación sigue siendo el mismo o empeora. Si es así, la evidencia acumulada apunta con más fuerza hacia el desinterés que hacia el miedo. Si en cambio ves, aunque sea gradual, más apertura, más tiempo compartido, más pequeñas señales de confianza creciente, entonces tiene sentido seguir dándole el espacio que necesita, porque el proceso de superar un miedo genuino a la vulnerabilidad no ocurre de la noche a la mañana, ni con ningún tipo de presión externa. En la parte final de este video quiero cerrar con algo que creo que es la lección más importante de todo lo que hemos hablado: cómo convertirte en el tipo de persona con quien alguien con miedo a la intimidad realmente puede sentirse segura, sin perder tu propio tiempo, tu propia dignidad, ni tu capacidad de aceptar un no como respuesta válida. Llegamos al cierre, y quiero unir todo lo que hemos visto hasta ahora en algo simple y aplicable. La psicología del apego evitativo es real, está bien documentada y explica por qué algunas personas se alejan, sienten algo fuerte. Pero esa misma psicología nunca fue diseñada para convertirse en una excusa para ignorar los límites de otra persona, ni para transformar cada silencio, cada distancia, cada conversación evitada en una prueba automática de amor secreto. Las 5 señales que revisamos: cómo habla de ti frente a otros, cómo recuerda los detalles, cómo reacciona ante los celos, cómo evita las conversaciones profundas y cómo responde al espacio genuino, solo tienen valor real, se observan juntas, como parte de un patrón sostenido en el tiempo, nunca como piezas aisladas que confirman lo que ya querías creer de antemano. Si después de observar con honestidad, reconoces varias de estas señales combinadas con apertura gradual a lo largo del tiempo, entonces probablemente sí estás frente a alguien procesando miedo genuino a la vulnerabilidad, no desinterés. Y en ese caso, lo que puedes ofrecer es exactamente lo que la investigación en terapia de apego recomienda: seguridad constante, sin condiciones, sin presión, sin necesidad de que se apresure a sentirse lista antes de estarlo. Esto se traduce en cosas muy concretas: mantente presente sin ser insistente. Comunica interés sin exigir reciprocidad inmediata. Cuando se retire, no lo tomes como rechazo personal ni lo persigas con más intensidad. Simplemente sigue disponible, con calma, sin cargar el mensaje de expectativa oculta. Y sobre todo, sé consistente durante suficiente tiempo como para que, si el miedo es real, esa persona empiece a comprobar por experiencia directa que la cercanía contigo no termina en la forma en que terminó antes con alguien más. Pero sí, después de darle ese mismo tiempo y ese mismo espacio genuino, el patrón no cambia. O si desde el principio no ves ningún tipo de esfuerzo recíproco fuera de los momentos en que están juntos, entonces la conclusión más honesta, aunque no sea la más cómoda, es que la explicación simple era la correcta. No todo silencio esconde amor. No toda distancia es una prueba disfrazada. Y aceptar esa posibilidad, con la misma seriedad con la que exploramos la posibilidad contraria, es lo que separa a alguien que entiende la psicología humana de alguien que solo la usa para justificar lo que ya quería creer. Quiero cerrar con algo que creo que resume mejor que cualquier otra cosa el espíritu real de este video. El miedo a la intimidad es un fenómeno psicológico legítimo, estudiado, documentado y comprensible, especialmente en personas que han sido lastimadas antes por abrirse demasiado rápido. Merece paciencia, merece espacio y merece que alguien esté dispuesto a acompañar el proceso sin forzarlo. Pero la paciencia real solo tiene sentido cuando viene acompañada de la disposición genuina a aceptar cualquier resultado,
incluyendo el que no quieres escuchar. Perseguir a alguien que te está diciendo, de la forma que sea, que no está interesado, no es un acto de amor ni de comprensión profunda, es simplemente no querer escuchar la respuesta. Y respetar esa respuesta, aunque duela, es, en última instancia, la forma más madura de demostrar que entendiste todo lo que hablamos hoy sobre el miedo, la vulnerabilidad y la diferencia entre esperar con sentido y quedarse atrapado esperando algo que nunca llegará. Si este video te ayudó a ver esta situación con más claridad y no solo con más esperanza, déjamelo saber en los comentarios. Y si conoces a alguien que necesita escuchar específicamente la parte sobre respetar las señales de desinterés, tanto como las de miedo genuino, compártele este video. Nos vemos en el próximo.